Y no se dispersa tanto, digamos, las palabras las lleva el viento, ¿no? Aquí la imagen yo creo que siempre concentra un poquito más y se guarda más en la memoria. Bueno, pues lo de las institutrices, ¿por qué? Casi creo que era por la experiencia personal, ¿no? No era un tema que no me había llamado nunca la atención. Yo creo que no se había, creo que como todos habíamos leído, pues ya leí, yo creo que lo hemos leído, no la leí muy jovencita, al cabo de muchos años la volví a leer y luego he visto también las películas. Y entonces, sí, ahí aparece la figura de la institutriz, pero una primera lectura que me pareció, digo, pues una novelita romántica. Luego empecé a ver la profundidad. Pero el tema como género, ¿no? O como monográfico, pues no se me había ocurrido, entre otras cosas porque yo creo que está muy acotado a la época victoriana y a la sociedad de ese tiempo, ¿no? Y a la represión de todo ese momento tan largo, ¿no? En la historia inglesa y por lo tanto también muy circunscrito a un país concreto. O sea, yo he institutrices, supongo que ha habido en Alemania, que ha sido una manera de enseñar en todas las élites o en la aristocracia a lo largo del siglo XIX, ¿no? Pero donde ha dado literatura, pues ha sido en la literatura inglesa, la literatura en inglés. Entonces, y la vamos a ver como está ligada también pues, a un género muy clásico, o sea que nos va a dar tiempo de hablar de bastantes cosas, como es la novela gótica. Entonces, bueno, cuando realmente me llamó la atención, y luego lo vemos, fue leyendo a George Eliot, que creo que le he dedicado algún ratito, no una monografía entera, leyendo El molino de Flos. Me sorprendió mucho, luego hablamos más, me sorprendió mucho que ver que la protagonista se revelaba absolutamente a ser institutriz y se tenía que ganar la vida. Y de repente entré como una interrogante, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no quieres ser institutriz, no? Y entonces empecé a leer otras cosas y a atar cabos y bueno, esto es un poco el resultado. A ver si logro hacerlo. Sí, bien. Bueno, lo primero tengo una foto como de presentación de lo que era la institutriz clásica, ¿no? La institutriz es un oficio, son las primeras mujeres y por eso también lo titulo así, Mujeres a la sombra, porque claro, después de las guerras napoleónicas, después de todas las crisis sociales, todas esas incipientes clases medias y en el momento en que también empieza ese cambio del mundo rural a la industrialización, pues todas estas, la única salida, como pasa en las novelas de Jane Austen, es a la que dedicamos hace tiempo un monográfico largo, porque es una escritora interesante, ¿no? Y las primeras mujeres también escritoras, pues esa clase incipiente, clase media, no tenían las mujeres donde podían encontrar su futuro, pues nada más que en el matrimonio, como pasa en todas las novelas de Jane Austen. Podemos decir que las novelas de Jane Austen pertenecen a una literatura que es la de hacer un buen matrimonio, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? No lo digo solamente en el sentido económico. O sea, Jane Austen se dedica prácticamente a eso, a veces también con mucho sentido del humor. Entonces la institutriz aparece como en un terreno de nadie, ¿no? Es una mujer
esa incipiente clase media, no tienen salida matrimonial, generalmente, como vamos a ver en las novelas, los padres pertenecen a la iglesia, el padre son pastores, y ¿qué hacen si no hay matrimonio por medio, si tienen que ganarse la vida, cómo se la ganan? Porque una cosa es hablar digamos, del incipiente proletariado o de las clases bajas, ¿no? Que tienen que trabajar a la fuerza y tienen otro concepto y otra manera de supervivencia, pero estas mujeres que están medio formadas o tienen una formación, pues no encuentran más que el acomodo en un trabajo de mujer, que es cuidar a los hijos de los demás, no solamente como nurses o como niñeras, sino para dar una formación a los hijos de una élite también emergente, ¿no? Y que se da en las casas, porque además todavía, digamos, a pesar de la Ilustración, la escuela pública todavía donde llega, cómo llega, en fin, y entonces no es ni criada, ni no tiene un sitio, digamos, específico, y es como una profesión casi, digamos, invisibilizada y a la vez muy explotada, muy explotada. Entonces, bueno, llegan a las casas, claro, son casas en general de gente pudiente, ¿no? De gente con dinero para tienen criados, los miran más los criados, comen con los señores, pero porque están cuidando a los niños, tienen que ser perfectas y impolutas, tener ciertos conocimientos de música, de pintura, cosas en algunos idiomas. Entonces, bueno, claro, son mujeres de cierto modo preparadas, pero que no tienen son casi, en cierto modo, esclavas de ese trabajo a tiempo completo de cuidar a los niños y formarlos, ¿no? Entonces van vestidas también, y una de las formaciones, claro, la época victoriana es justamente eso, los valores familiares y los valores religiosos, ¿no? Y por eso vamos a ver que las protagonistas de nuestras novelas pues tienen también una parte en la que son, pues eso, están formadas en su misma familia, también en instituciones especiales, y generalmente provienen también, como las hermanas Bronte, de padres que son religiosos, ¿no? Que son pastores de la iglesia. He puesto a Jane Austen simplemente por recordarla. A mí la verdad es que no sé si cuesta entrar en sus novelas después de este tipo. Se puso de moda durante una temporada larga porque sus novelas se llevaron al cine, y la verdad es que han estado muy bien dirigidas, ¿no? Es un recuerdo solamente porque en Emma hay una institutriz, pero no es el papel fundamental, ni muchísimo menos. Simplemente a la protagonista logra que su institutriz, ahora pues se case, y entonces de pronto descubre que es una buena casamentera, ¿no? Y ahí transcurre la novela, pero enhebra con eso, con un matrimonio de una institutriz, que era una cosa pues generalmente pues difícil porque no tenían vida social, ¿eh? Y aquí es donde descubrí el tema, ¿no? Un poco, no porque no hubiese leído ya otras novelas en las que se hablaba de institutrices, sino porque me sorprendió, ¿no? En esta novela, que por otro lado son las novelas de George Eliot y las de Jane Austen, les digo que no son fáciles de entrar en ellas, son frondosas, largas. Daros cuenta que son novelas como Dickens o con un
tiempo en el que no había imagen, en el que no había películas, no había televisión, entonces son novelas muy descriptivas y también dentro de un mundo de muchísimo detallismo y de una... Estas son novelas de que escriben mujeres casi por primera vez, ¿no? Tienen también una sensibilidad especial para explorar emociones, sentimientos en este momento, además que hablamos de cambio de la vida rural a la industrialización, que es un poco lo que donde transcurre el Molino de Flos, que por otro lado es un poco el reflejo de la vida de esta mujer valiente que fue Yoselio, porque no se casó, se puso nombre masculino para publicar, y ahí hay una primera denuncia entre la diferencia entre la formación de hombres y mujeres. El hermano tiene una formación perfecta y ella pues no, y se revela, y es una mujer inteligente, sensible, la protagonista, un poco, yo creo que alter ego también de la misma Yoselio, y allí, en el momento en que a ella se le plantea la posibilidad de ser institutriz, de ganarse la vida por sí misma, porque las institutrices tienen esta doble cara, ¿no? Se ganan la vida por sí misma muy pobremente, los emolumentos de los sueldos son bajísimos y casi son una especie de lo que digo, de esclavitud, ¿no? Y ya se niega, o sea, no, realmente la figura de la institutriz no le gusta nada, habla mal. Entonces me llamó la atención. Ya ves que también hay película sobre, no sé si la estrenaron en España, no la he visto, pero estas adaptaciones, ¿no? Nos ayudan, el cine nos ayuda a que al verlo antes y al entrar bien en las tramas, luego las novelas que son gorditas y con mucha densidad, ¿no? Nos cueste menos, digamos, entrar, nos abren, claro, es que casi siempre decimos lo mismo, la literatura parece que nos abre las puertas del cine, pero el cine muchas veces nos abre la puerta de la literatura porque nos lo acerca de una manera pues, muy visual, muy clara, y luego la curiosidad por conocer más íntimamente y con más profundidad las obras, ¿no? Bueno, pues el Molino de Flos, donde la figura de la institutriz es algo que repele la protagonista. Y luego, aquí sí aparece realmente la primera, digamos, novela en la que hay que la protagonista es una institutriz con todas las de la ley, las hermanas Bronte. No os voy a hablar de las hermanas Bronte porque creo, yo creo que les dediqué también hace tiempo, las podemos volver cuando queráis. Son las hermanas, ¿sabes?, de la literatura romántica, también en la época victoriana, las tres, sobre todo las dos, Anne y Emily, que murieron muy jóvenes antes que Charlotte. Y esta es la primera vez, Agnes Rey, la primera vez que realmente la protagonista es una institutriz. Y aquí se entiende muy bien por qué la protagonista también del Molino de Flos y de la novela de Yoselio, porque es tan detestable ese rol, ese oficio, ¿no?, en el que tienen que las mujeres que no se casan. En nuestra cultura católica pues era meterse monja, quedarse soltera o casarte. Realmente no había muchas posibilidades más, o sea, dentro de las clases medias, ¿no? Entonces, es una novela autobiográfica de la hermana pequeña de las hermanas Bronte, de Anne. No tuvo al principio demasiado éxito, sin embargo es una novela
muy bien escrita, creo que tiene además las dimensiones justas y es una novela muy equilibrada en cuanto a composición y estructura. Y eso que Anne la escribió pues muy joven, porque ya sabéis que bueno, pues, las dos hermanas, Charlotte duró más, pero las dos murieron muy jóvenes. Entonces es completamente autobiográfica. En ella nos cuenta pues, un poco cómo fue su experiencia. Ella quiso empezar a trabajar, la huérfana de madre, los problemas de claro, vivir aisladas como estaban con el padre, mujeres inquietas, mujeres con una formación importante, ¿no? y con ganas de escritura y con ganas de tener una personalidad y de ser ellas mismas, ¿no? En ese espíritu romántico que ya estaba, digamos, en el ambiente. Y claro, la experiencia de la primera casa a la que va, que es una experiencia autobiográfica total, pues claro, así lo podríamos comparar hoy a muchos niños sobreprotegidos, ¿no? Y sobre todo pues, niños una jovencita de 19 años, ¿qué caso la van a hacer? Pues le hacen la vida imposible. La historia es horrorosa, la experiencia es de un sufrimiento tremendo, es una vida además anodina, sin futuro, donde va a conocer, donde puede conocer el amor, o donde puede conocer la vida, o donde puede tener experiencias. No hay nada, no hay futuro, simplemente estar en ese territorio, como hemos dicho, de nadie, y aguantando pues, a los niños insoportables y además la exigencia de los padres, ¿no? Como pasa hoy en día en algunas familias, ¿no? La defensa absoluta del niño, aunque sea un ser que interrumpe continuamente o que simplemente quiere ser el protagonista continuo, porque ya sabemos que son también niños abandonados, ¿no? Aquí la institutriz se encarga de todo. Entonces, bueno, pues la segunda experiencia, ya os digo que es autobiográfica, la segunda experiencia que tiene, vuelve a casa, la segunda experiencia de trabajo, además ella quiere trabajar, quiere valerse por sí misma, ya es un poco mejor, ya no es tan desagradable, y en la historia real pues ocurre que su hermano hacía también el hermano que luego hablamos un poquito, o ahora mismo, es también un poco es el hermano de las Bronte, ¿no? Un chico pues, bueno, que se malogró muy pronto, una inteligencia muy vivaz, pero que enseguida pues, tuvo problemas con el alcohol, luego con el opio, y le dejó muy marcadas a las hermanas, y trabajó con ella como el preceptor, pero por lo visto la señora de la casa le echó el ojo, le gustó, y acabó la cosa pues mal, y también se fue yendo. Y eso es un poco lo que cuenta, ¿no? Por fin termina casándose, la historia termina bien, y ya os digo que es una experiencia personal en la que va además contando la historia y a la vez introduciendo partes de diarios, ¿no? de lo que le va pasando. O sea que ella tiene una estructura para ser una novelista tan joven, y una mujer además en cierto modo aislada, ¿no? Es el impulso también de esa vida que lleva con las hermanas y de las ganas que tienen, ¿no?
ser escritoras, en una palabra. Y luego, pues, la experiencia de la otra hermana, de la que más éxito tuvo, Charlotte. Porque sabéis, Emily es la que escribe Cumbres Borrascosas, y aquí no vamos a entrar en las tres, porque es que hay que dedicarles muchísimo tiempo, porque son muy interesantes. Y ahora hablaremos de la novela gótica. Pues ya yo, la experiencia que tuve, claro, al leerla también, pues muy jovencita, sí, que sé, 16 años o 17, me dije, bueno, pues esto me parece una novelita romántica, pues fíjate, cómo le quiere, se enamora, y cuántas penalidades pasa, pero al final se casa con el que ama, después de... O sea, como una novela de iniciación, que es lo que es en realidad, Virtus Roman, ¿no? La novela de aprendizaje, ¿no? Como la denominaron los alemanes desde el romanticismo. Entonces, y ahí dejé olvidada la novela. Pero al cabo de los años, y de muchos, cuando regresé un poco a la relectura también de Cumbres Borrascosas y empecé a conocer un poco más de cerca todo este periodo victoriano y del romanticismo inglés, lo leí y me pareció otra cosa ya. Y cuando estrenaron esta película, porque hay muchas adaptaciones de Jane Eyre, vi otra cosa muy diferente. Aquí lo mismo, digamos, ella lo escribe 10 años después de haberse casado, o sea, lo escribe con posterioridad, es un punto de vista como también de una memoria, y cuenta pues toda su historia, ¿no? Y entonces, claro, el punto de vista ya me pareció muy diferente. Me pareció eso, una novela iniciática en la que hay una fuerza increíble, que no es una fuerza exactamente de la fe o religiosa o de unos principios morales incombustibles, ¿no? En las que la institutriz se parapeta para que su virtud y su manera, ¿no? de concebir el amor y su proyecto también de futuro están escritos en las coordenadas de la época y en la época victoriana. No es así. Jane Eyre lo que es una mujer apasionada y a la vez realista. Es una mujer con una fuerza interior que cuando la descubres en esa otra perspectiva, pues dices, qué fortaleza, ¿no? Y se convierte en una heroína admirable, ¿no? Dentro de que es el amor, y una historia de amor, y escrita también en esa atmósfera, ¿no? de la institutriz. Pero quiero deciros que por algo tuvo muchísimo éxito, tuvo más éxito que Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas, y lo decía Martín Gaite, que fue su traductora, es una novela muy basculante, es una novela muy escrita en la atmósfera gótica, en la atmósfera de la novela gótica. Ya leí un poco menos, aunque tiene mucha influencia también. Y fue de las hermanas la que más éxito tuvo. Desde luego se vendió muy bien. Y esta adaptación, que me parece, no sé si es del año 11 exactamente, no me apunto de las fechas, pero luego no voy a estar sacando papeles. Pues esta adaptación a mí me gustó muchísimo. Había visto la anterior, creo que era en blanco y negro, hay varias, pero esta me pareció que el personaje estaba bien dibujado en su fragilidad, en la fragilidad de la protagonista, pero esa fuerza interior
empuje, ese saber lo que quiere y en medio de su juventud y de su inexperiencia tener esa integridad que no es solamente moral, en un sentido religioso, sino es una integridad de persona sólida. Por eso hablamos de pasión y de realismo a la vez. Entonces en ese aspecto entra dentro del marco de la novela romántica, pero yo creo que es una imagen ya de mujer que, claro, ahora se nos está vendiendo como la primera, digamos, antes está Melissa y está su madre, pero que también les dedicamos un monográfico muy interesante, ¿no? Pues está considerada, bueno, o la leemos ahora desde un punto de vista pues feminista casi, aunque acabe en matrimonio y en un final feliz. Ahora comentamos un poquito más. Entonces, ahí, fijaros que estas novelas, lo mismo que los primeros poemas de las Bronte, se escriben, fijaros, aquí ya, pero fijaros que pone Bell, el apellido. Ellas empiezan a publicar con nombres de hombre, publican con seudónimo, o sea, no firman, como Emily Bronte o como Anne Bronte, y luego Janery, al tener tanto éxito, pues ya decide que sí, que lo hace con su nombre, ¿no? Entonces, ya os digo que me parece a ver, aquí, de quien quiero hablar es de, a ver si carga, es que he ido poniendo, ya se me ha olvidado, a ver si entra lo de YouTube. A ver si no carga lo quito, Es que he ido sacando, pues, a ver, no, pues parece que no. Sí, bueno, sí. No, pues me he equivocado. Porque esto es lo de Henry James. A ver si vuelvo, a ver, ¿qué pasa? Porque a veces encuentras vídeos, aquí podía habernos puesto algo de la película, pero si la podéis ver yo creo que merece la pena. No, esto me he pasado. Y ahora, esto es que quiero hablaros de otra vuelta de tuerca bien. A ver. Sí, se te debe haber abierto en otro lado. No, pues ahora me... Pero no lo está bien. Bueno, no importa. Es que me han... no se ha abierto. Y encima... Y encima estoy... Bueno, cojo, escapo y se acabó. Ahora. Ahora no sé lo que he hecho. Mira, a ver, aquí si se cierra. Esa debe ser de la misma. Bueno, pues casi como que... Es que he encontrado las ilustraciones, tanto de una vuelta de tuerca, he encontrado dos... Bueno, aquí de eso que ya está, porque no merece la pena. Al menos lo que tengo ayudante. Espérate, que no para de salir esto. ¿Y si lo quitamos de ahí? Ya. Es que no me deja, pero no sé dónde está. Sí. Vale. A ver, haces de aquí, de esto. Hasta que no cabe esto. No lo pongo. Ponte aquí. Lo pongo aquí. Pues bueno. El directo. Mira,
El lirismo. Ah, mira, vuelve al PowerPoint, sí. Sí, es el bueno. Ya está, sin problema. Estábamos aquí, donde estábamos aquí, estábamos aquí. Y entonces, bueno, vamos a ver si luego al final nos da tiempo, ponemos, porque es que lo que me interesaba un poco era, quizás que no lo coloca bien, porque me interesaba llegar, ya veis, son las hermanas Bronte, de donde viene, quiero decir que tampoco es una literatura muy extensa, y menos mal, porque la literatura del yo, a poco os hago perderos, nos dejamos las biografías, las memorias, y digo, vamos a concentrar en 4 o 5 obras, y esto sí que merece la pena, esto sí que es una joya. Bueno, lo otro naturalmente merece la pena, pero esto es una joya, bueno, de Henry James ya habéis oído hablar, es un escritor americano afincado en Inglaterra, un poco a caballo, de la época, el final de la época también victoriana, de grandísimas novelas, ¿no? De novelas, la Copa Dorada, el Retrato de una dama, también llevadas al cine, y un gran escritor, un inmenso escritor. Pero esta otra vuelta de tuerca me interesa especialmente. Pero no sé si el escritor de una palabra. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo tengo? Otra vez. Pues es que además quiero que veáis, y será una pena no ver las ilustraciones, porque tenemos las ilustraciones de Ana de Juan y de Iván Barrechea, que han hecho unas ilustraciones y unas ediciones espléndidas de Otra vuelta de tuerca. Y... mira. ¿Es esta la que tú tienes? Sí, es esta. Y no se ve ahí. No se ve ahí. No se ve ahí. A ver. Presentación de diapositiva. Presentación. Ya está, desde el principio, y ahora ya voy a ir. Bueno, como es el primer día, vosotros me disculpáis. Y ya está. Pero ahora ya lo manejaré, el próximo día lo manejaré bien. Bien, bueno, pues Henry James, Retrato de una dama, la Copa Dorada, ya sabéis, eso es todo ese tránsito también del mundo americano al mundo inglés, el que molesta a caballo, representa los dos mundos a la vez, ¿no? Porque hay muchos personajes americanos y que llegan a Inglaterra y todo ese intercambio, ese momento en que Estados Unidos está además creciendo muchísimo, ¿no? Y es otra manera también de contemplar la vida. Y bueno, a lo que vamos, a otra vuelta de tuerca, porque esta sí que si os apetece, cuando os apetezca, cuando tengáis ganas, merece la pena leerla. Merece la pena leerla porque hay 40 años de diferencia entre Agnes Grey y Otra vuelta de tuerca. Los 40 años dentro de la época victoriana, uno es al principio, el otro es prácticamente al final, porque creo que Otra vuelta de tuerca está publicada en 1898. Pues aquí, esto no voy a hacer explicar ni esas cosas, pero cuando se lee, quizá sin contextualizar y sin conocer lo que en realidad literariamente representa la obra de Henry James, pues lo leemos y decimos, pues mira, es
un cuentecito que tiene un cuentecito de terror, como se presenta, ¿no? Con todos los elementos que ya tenía la novela de Jane Eyre, de la novela gótica, porque todas estas novelas, todas las de la época victoriana, sobre todo las novelas inglesas, abundan muchísimo, sobre todo, bueno, pues, hay mucha influencia del Castillo de Otranto, que es la primera novela gótica de Horacio Walpole, hay otras más, y en ellas pues hay como una contestación también al espíritu ilustrado, ¿no? Al espíritu racional. Entonces aparecen fantasmas, aparecen elementos visionarios, momentos de terror siniestros, hay castillos, todas esas ambientaciones que tienen que ver también con el romanticismo y con esa resurrección, ¿no? De la época medieval, por eso se llaman también novelas góticas. Y bueno, ahora mismo, hace unos años estaba de moda decir ahora es gore, pero es, mira, va vestida como de gótica, ¿no? Con esas vestidas así como de negro y de Halloween, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante de Otra vuelta de tuerca es que esos 40 años transcurridos, ¿no? entre Agnes Grey y esta primera presentación de las institutrices y Otra vuelta de tuerca es lo primero, el cambio social. En lo que os puse, el Baladía de la mujer del librito este, cuando empezó a abrirse la puerta, las mujeres que empiezan a escribir y las mujeres que empiezan a reivindicar su libertad, ¿no? y tener un puesto en la sociedad y tener su sitio y poderse realizar a sí mismas, pues claro, en ese tiempo ha cambiado y aparece también el sufragismo. Entonces, claro, ya esto pertenece a otra época distinta, digamos que dentro del periodo victoriano. Entonces, bueno, el mismo título nos dice lo que es Da otra vuelta a la tuerca al tema de las institutrices, porque la protagonista fundamental es una institutriz que también, con esa técnica del manuscrito, quien presenta la obra pues nos dice que tiene un manuscrito y en esos momentos de lectura navideña, ¿no? Ahora ya no se hace eso, pero antes pues se leía, ¿no? Y en la lectura están unos amigos y van a leer, tengo un manuscrito muy especial y bueno, pues es un manuscrito que en principio es una novela gótica, una historia de terror, una historia de fantasmas. Eso es lo que parece a primera vista, pero la psicología ya ha hecho acto de presencia y no solamente ha hecho acto de presencia, sino que el hermano de Henry James escribió muchísimos libros sobre psicología y es un eminente psicólogo. Entonces, Henry James tiene ahí una profundidad psicológica y de entrada en el interior y en el alma, ¿no? de los personajes. Entonces, lo que es dar la vuelta a la tuerca es algo que le hace a un escritor de grandísima talla, porque juega con el lector en el punto de vista. Nosotros bien, tenemos una presentación, tenemos unos personajes que van a leer un libro a la luz al calor de la chimenea, de la lumbre, un día de Navidad, un día feliz. Y lo que nos va a contar es una historia de miedo, como pasa con Mary Shelley también, un cuento gótico, con esas casas inglesas, en el que llega la institutriz y ¿qué pasa ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Están todos los elementos anteriores, pero él le da absolutamente la vuelta y da la vuelta jugando con el lector, porque todos entramos en el punto de vista. Sabéis que siempre que leemos una novela hacemos lo que se llama el pacto con el lector,
pacto de verosimilitud, porque nos queremos lo que el autor nos está diciendo. Si no, dejaríamos de leer, ¿no? Pero aquí el manuscrito de la institutriz que lo escribe antes de morir, pues nosotros vamos creyendo lo que nos dice. Entonces entramos dentro de su órbita y claro, el descubrimiento es que es una novela no de terror ni gótica, sino que tiene todos esos elementos para mostrarnos una patología, la patología de las mujeres solas, sin oficio ni beneficio, perdidas en un mundo donde además, y la represión de estas mujeres que a la vez son asexuadas, pero a la vez suponen, como pasa con Agnes Grey y con Jane Eyre, la posibilidad del matrimonio o de ser las amantes, como pasa con Jane Eyre. Jane Eyre, el que le encarga el trabajo, el que termina casándose,